¿Cómo están amigos? Paz y bien y espero que estén muy bien ahí en casa. Hoy quiero responder a una cuestión que nos ha compartido un hermano de esta comunidad de catoliquillos que cada vez va avanzando más y vamos compartiendo más la fe y vamos evangelizando más. Y esta pregunta radica en lo siguiente: ¿Jesús era romano? ¿Qué podríamos decir frente a esta pregunta un poco inusual, un poco tal vez rara, ¿no? Porque creo que todos nosotros tenemos claro que Jesús nació en Belén de Judea. Por lo tanto, era Jesús una persona o un personaje que tiene en sí toda una cultura hebrea, todo un dialéctico hebreo, toda una religión hebrea y pues todo un conjunto de características pertenecientes al judaísmo. Sin embargo, es importante recordar también que para cuando Jesús estaba presente, Judea pertenecía a una región más dentro del gran y poderoso imperio romano. Por lo tanto, no sería tan descabellado pensar probablemente de que Jesús habríase tenido una especie de nacionalidad romana o una vinculación fuerte con el imperio romano. Así que vamos a responder paso a paso. De hecho, la respuesta es un poco más elaborada que un tal sí o no. Lo que es importante recordar, o lo que más o menos ya he estado mencionando, pues es eso: Jesús es un personaje de cultura judía, de tradiciones judías, de religiosidad judía, de costumbres y sobre todo de toda una ascendencia o ancestros que tienen en sí toda una configuración social, política, religiosa y sobre todo también biológica en cuestión de aparente estados biológicos, físicos, fisiológicos, características, color de piel, color de cabello, color de ojos, altura, tamaño, expresión de vocalización, etcétera, 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 que pertenecen al contexto judío. Él era un hombre hebreo que pues tenía estas características físicas. Sin embargo, es importante entender que si bien es cierto Jesús nació en este contexto político, no necesariamente había una relación de nacionalidad romana. ¿A qué es lo que me quiero introducir? Es de que el Imperio Romano, cuando llega a toda esta parte, a estas regiones, y cuando empieza a tener estos vínculos, su misión, más que una especie de mezcla de culturas o de compartir experiencias de fe o de tradición o de culturas o de legislación, etcétera, etcétera, fue más que nada una relación de vasallaje sin necesidad de vincularse una cultura con la otra. Por lo tanto, cuando el Imperio Romano en Judea llega en toda esta zona, incluso después le cambian el nombre a esta región de Palestina, no tiene la iniciativa de generar una civilización nueva, como por ejemplo sí pasó en América Latina, cuando la corona española llega a Latinoamérica. Hay una especie de trato entre los españoles y las familias españolas, tal vez más representativas o más acaudaladas, con, por ejemplo, la descendencia de los incas, con la realeza de los incas o de alguna otra cultura donde habrían llegado, ¿no? Entonces ahí van haciendo ya los virreinatos, manteniendo los linajes y las culturas y las costumbres y mezclándose entre sí, naciendo un criollismo diferente, una hispanización, mezclando digamos, tanto cultura, religión, como incluso todo un cambio fisiológico de mezclas de razas y pues naciendo una nueva nación, ¿no? Vamos a llamarlo así, la hispanidad, ¿verdad? Eso pasó en Latinoamérica, en algún momento hablaremos al respecto, pero en el caso del Imperio Romano con respecto a Judea y toda esta zona, pues no ocurre eso. O la relación fue más que nada: llegan los romanos, hay una relación de vasallaje,
Los romanos están en su lado, los hebreos por su lado, se respetan, se mastican en lo posible, se entienden en lo posible. Hay un tributo que tienen que pagar los judíos al César. Fuera de eso, el Imperio Romano no tiene digamos, el deseo de unir culturas, unir razas, unir religiones, unir ambas sociedades, sino más bien que cada uno está en su lado, cada uno con su mundo, porque era algo que jamás iban a entender. Y pues, mientras me sigan pagando los impuestos, pues no habría ningún problema. Entonces, en ese sentido, Jesús podríamos decir que, si bien es cierto, es judío, pero políticamente hablando, era romano. Pero si políticamente era romano, podríamos decir todavía que Jesús sí era romano. Pues no, como les mencionaba, simplemente había una relación de vasallaje, había una relación de una especie de colonia y nada más. Pertenecía sí a la región de Judea, a el Imperio Romano, pero pues había una relación muy simplemente en eso. Y la diferencia es, por ejemplo, como la que tiene San Pablo, que él, al igual que Jesús, también tiene toda una configuración biológica, física, cultural, de lenguaje, religión judía, hebrea, pero él sí tenía la nacionalidad de ciudadano romano. Entonces, el hecho de tener la ciudadanía de Roma, pues te convertía en un ciudadano de Roma y te daba más privilegios. Tanto es así, y me atrevo a decir que esa fue la gran ventaja, digamos, desde el punto de vista más humano, ¿no? Más terrenal, del cual San Pablo tuvo más destreza para llegar a otros lugares que incluso los apóstoles. Entonces, incluso cuando llega el momento del martirio de San Pablo, al tener la nacionalidad romana, aunque también era judío, tenía, por ejemplo, la capacidad de solicitar audiencia con un rey, sin temor a equivocarme, un gobernador, creo que se llama Agripa. Después, él quiso entrevistarse incluso con el emperador, el cual no lo logró, pero eh, según las leyes romanas, un ciudadano romano no puede, digamos, fallecer con la crucifixión, porque era un acto tan terrible, un castigo tan terrible, tan inverosímil, tan indignante para un ciudadano romano que alguien muere en la cruz. Por lo tanto, la única muerte que quedaba era la de la decapitación. Por lo tanto, San Pablo, al ser ciudadano romano, vive, mejor dicho, sufre el martirio, pero a través de esta metodología. Por otra parte, Jesús también siendo judío, pero naciendo incluso igual que San Pablo dentro de una provincia del Imperio Romano, pero no tenía la nacionalidad, no tenía la ciudadanía como ciudadano del Imperio Romano y por lo tanto, al no tenerla, cuando llegó el momento del juicio, pues al no ser un ciudadano romano, pues obviamente fue crucificado. Entonces ahí vemos esa gran diferencia entre San Pablo y Jesús respecto al plano político y respecto a la relación con el Imperio Romano. Entonces, así como Jesús, muchos judíos eran vasallos, cumplían impuestos, pero la gran mayoría muy probablemente no tenía ciudadanía del Imperio Romano, a diferencia de San Pablo, que sí la tenía. Muy probablemente la ciudadanía era pues muy probablemente como sacarse la visa, que qué sé yo, para entrar a un país extranjero. Habría tal vez muchos requisitos que el Imperio Romano te exigía para ser eh, ciudadano del Imperio Romano. Entonces, esa es la respuesta que quería compartirles. Gracias por su atención y si les gustó este video, denle un buen like y les invito a suscribirse también al canal. Gracias por su atención, paz y bien.